En un pequeño pueblo de Perú, vivía un hombre llamado Richard Torres. Richard era un ecologista apasionado por la naturaleza. Amaba los árboles y los consideraba seres vivos con los que podía comunicarse. Un día, Richard estaba paseando por el bosque cuando se encontró con un árbol ahuehuete. El árbol era enorme y hermoso, con una copa frondosa y una corteza rugosa. Richard sintió una conexión inmediata con el árbol, y supo que era especial. Richard comenzó a visitar al árbol ahuehuete todos los días. Se sentaba a su sombra y hablaba con él. El árbol le contaba historias sobre el bosque y sobre la naturaleza. Richard se sentía feliz y relajado cuando estaba con el árbol. Con el tiempo, Richard se enamoró del árbol ahuehuete. Sabía que era un amor inusual, pero no le importaba. Para él, el árbol era el amor de su vida. Un día, Richard decidió casarse con el árbol ahuehuete. Convocó a una ceremonia en el bosque y invitó a todos los habitantes del pueblo. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Richard y el árbol ahuehuete se intercambiaron votos de amor y respeto. Luego, Richard puso un anillo de oro en el tronco del árbol. La noticia de la boda de Richard y el árbol ahuehuete se extendió rápidamente por todo el país. Algunas personas lo encontraron ridículo, pero otras lo apoyaron. Richard y el árbol ahuehuete han estado casados por muchos años. Son una pareja feliz y amorosa. Richard sigue visitando al árbol ahuehuete todos los días y le cuenta todo lo que le pasa. El árbol ahuehuete siempre está ahí para escucharlo y apoyarlo. La historia de Richard y el árbol ahuehuete es una historia de amor y respeto por la naturaleza. Richard nos enseña que es importante conectarnos con la naturaleza y apreciar su belleza. También nos enseña que el amor puede ser encontrado en los lugares más inesperados. En el año 1925, en un pequeño pueblo de Alaska llamado Nome, se desató una epidemia de difteria. La enfermedad era muy peligrosa y podía causar la muerte a los niños. Los habitantes del pueblo estaban desesperados. No tenían forma de conseguir la vacuna contra la difteria, que estaba en Anchorage, a más de 1000 kilómetros de distancia. Un equipo de trineos de perros se ofreció a llevar la vacuna. El equipo estaba formado por 20 perros, liderados por un perro llamado Balto. El viaje fue largo y peligroso. Los perros tuvieron que atravesar montañas, bosques y ríos congelados. Finalmente, el equipo llegó a Nome el 2 de febrero de 1925. La vacuna se administró a los niños, y la epidemia fue controlada. Balto fue considerado un héroe. Una estatua de él se erigió en Central Park de Nueva York, y su historia se ha contado en libros, películas y documentales. Image of Balto, el perro que salvó a un pueblo. La historia de Balto es una historia de heroísmo, amistad y esperanza. Balto y los otros perros demostraron que incluso los más pequeños pueden marcar la diferencia. También es una historia sobre la importancia de la cooperación. El pueblo de Nome se unió para ayudar a los niños, y todos trabajaron juntos para salvarlos. El Yeti, también conocido como el abominable hombre de las nieves, es una criatura mítica que se dice que habita en las altas montañas del Himalaya. Se describe como un primate gigante bípedo, con pelaje largo y blanco o marrón. La leyenda del Yeti se remonta a siglos atrás y se ha contado en muchas culturas de Asia. Los primeros relatos del Yeti se encuentran en las escrituras budistas, que lo describen como un espíritu del bosque. Los avistamientos del Yeti son frecuentes en el Himalaya y se han registrado cientos de casos a lo largo de los años. En algunos casos, se han encontrado huellas y otros rastros del Yeti, pero nunca se ha encontrado un cuerpo o una evidencia física concluyente. Las únicas pruebas físicas del Yeti son huellas, fotografías y vídeos. Las huellas del Yeti son grandes y tienen forma de pie humano. Se han encontrado huellas del Yeti en la nieve, el barro y la tierra. Las fotografías y vídeos del Yeti son más difíciles de interpretar. Algunas de las fotografías son borrosas o poco claras, y otras son fácilmente explicables por otros animales, como osos o lobos. La ciencia ha investigado la posibilidad de la existencia del Yeti, pero no ha encontrado pruebas concluyentes. En 2019, un equipo de científicos de la Universidad de Oxford analizó muestras de cabello que se afirmaban ser del Yeti. El análisis del ADN reveló que el cabello pertenecía a un oso pardo. Hay varias explicaciones posibles para los avistamientos del Yeti.
Una posibilidad es que el yeti sea una especie desconocida de primate. Otra posibilidad es que el yeti sea un oso u otro animal que ha sido mal identificado. También es posible que los avistamientos del yeti sean simplemente el resultado de la imaginación humana. Las montañas del Himalaya son un lugar remoto y misterioso, y es fácil imaginar que algo extraño podría habitar allí. La tumba de Genghis Khan. Genghis Khan fue el fundador del Imperio Mongol, el mayor imperio contiguo de la historia. Murió en 1227, pero su tumba sigue siendo un misterio. Según la tradición mongola, Genghis Khan pidió ser enterrado en secreto, para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación. Su cuerpo fue transportado por un ejército de 10.000 hombres, que mataron a cualquiera que se cruzara en su camino. La ubicación de la tumba de Genghis Khan es desconocida. Se cree que está en algún lugar de las montañas de Khentii, en Mongolia, pero su ubicación exacta se ha mantenido en secreto durante siglos. Se han realizado numerosas búsquedas de la tumba de Genghis Khan, pero ninguna ha tenido éxito. En 2001, un equipo de arqueólogos chinos anunció que había encontrado la tumba, pero su afirmación fue rápidamente refutada por otros expertos. En 2015, un equipo de científicos utilizó imágenes de satélite para identificar un posible lugar de enterramiento en las montañas de Khentii. Sin embargo, no se han realizado excavaciones en el sitio, por lo que no se puede confirmar que sea la tumba de Genghis Khan. La tumba de Genghis Khan es un lugar importante para el pueblo mongol. Es un símbolo de su historia y cultura, y su descubrimiento sería un acontecimiento histórico. Sin embargo, también hay quienes creen que la tumba de Genghis Khan debe permanecer oculta. Sostienen que su descubrimiento podría perturbar el espíritu de Genghis Khan y que podría conducir a conflictos entre las diferentes tribus mongolas. Es probable que las búsquedas de la tumba de Genghis Khan continúen durante muchos años. Los avances en la tecnología podrían ayudar a los arqueólogos a encontrar el lugar de enterramiento, pero también es posible que la tumba nunca sea descubierta. El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo escaleno situada en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami. Historia. El término Triángulo de las Bermudas fue acuñado por primera vez en 1964 por el escritor Vincent Gades en su libro Invisible Horizons. Gades escribió sobre una serie de desapariciones de barcos y aviones en la zona, y sugirió que podrían ser causadas por fuerzas sobrenaturales. Desde entonces, el Triángulo de las Bermudas ha sido objeto de una gran cantidad de especulación y controversia. Se han contado muchas historias de barcos y aviones que han desaparecido misteriosamente en la zona, y se han propuesto muchas explicaciones para estas desapariciones. Las explicaciones para las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas incluyen: anomalías magnéticas. Se ha sugerido que las anomalías magnéticas en la zona podrían causar problemas con los instrumentos de navegación de los barcos y aviones. Vórtices de agua. Se ha sugerido que los vórtices de agua, o tornados submarinos, podrían ser lo suficientemente poderosos como para hundir barcos. Las investigaciones científicas sobre las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no han encontrado pruebas concluyentes que apoyen ninguna de las explicaciones anteriores. Un estudio de 2013 realizado por la Universidad de Miami concluyó que las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no son más frecuentes que en otras zonas del Océano Atlántico. El estudio también encontró que la mayoría de las desapariciones en la zona pueden atribuirse a causas naturales, como tormentas, accidentes o errores humanos.